2. La casa nueva. Cuando vio su casa nueva por primera vez, Bruno abrió los ojos desmesuradamente. Sus labios formaron una O y los brazos se le extendieron hacia los lados. Era todo lo contrario de su antigua casa, y no podía creer que de verdad fueran a vivir allí. La casa de Berlín estaba en una calle tranquila donde había otras también muy grandes, y le gustaba contemplarlas porque eran casi iguales a la suya, aunque no idénticas, y en ellas vivían otros niños con los que Bruno jugaba, si eran amigos, o a los que no se acercaba, si eran rivales. La nueva, en cambio, estaba aislada, en un sitio vacío y desolado, y no había ninguna otra casa cerca, lo que significaba que no habría otras familias en el vecindario, ni otros niños con los que jugar, ni amigos ni rivales. La casa de Berlín era enorme, y pese a que Bruno había vivido 9 años en ella, todavía encontraba rincones y recovecos que no había explorado a fondo. Incluso había habitaciones enteras, como el despacho de padre, donde estaba prohibido entrar, bajo ningún concepto y sin excepciones, en las que apenas había curioseado. Sin embargo, la casa nueva solo tenía 2 plantas, un piso superior donde estaban los 3 dormitorios y el único cuarto de baño, y una planta baja donde se encontraban la cocina, el comedor y el nuevo despacho de padre, sujeto, presumiblemente, a las mismas restricciones que el antiguo. También había un sótano, donde dormía. Alrededor de la de Berlín había otras calles con grandes casas, y cuando caminabas hacia el centro de la ciudad, siempre encontrabas personas que paseaban y se paraban para charlar un momento, y personas que pasaban con prisa y decían que no tenían tiempo de pararse. Aquel día no, porque aquel día tenían un montón de cosas de hacer. Había tiendas con llamativos escaparates y puestos de fruta y verdura, con enormes bandejas de coles, zanahorias, coliflores y mazorcas de maíz. En algunos apenas cabían los puerros, champiñones, nabos y coles de Bruselas. Había otros con lechugas, judías verdes, calabacines y chiribías. A veces Bruno se plantaba delante de aquellos puestos, cerraba los ojos y aspiraba sus aromas. La dulce mezcla de efluvios de toda aquella materia viva le producía un ligero mareo. Pero alrededor de la casa nueva no había otras calles, ni nadie paseando tranquilamente ni caminando con prisa y, por supuesto, tampoco ninguna tienda ni puestos de fruta y verdura. Cuando cerraba los ojos, solo notaba el vacío y frío alrededor, como si se hallara en un lugar más solitario del planeta. Era como el fondo de la nada. En Berlín, la gente sacaba mesas a la calle, y a veces, cuando Bruno volvía caminando de la escuela con Karl, Daniel y Martin, había hombres y mujeres sentados a aquellas mesas, tomando bebidas espumosas y riendo a carcajadas. La gente que se sentaba a aquellas mesas debía de ser muy graciosa, pensaba él, porque dijeran lo que dijesen, siempre había alguien que se reía. Sin embargo, la casa nueva tenía algo que hizo pensar a Bruno que allí nunca se reía nadie, que no había nada de qué reírse y nada de qué hablar. «Me parece que nos hemos equivocado», opinó Bruno unas horas después de su llegada, mientras María deshacía las maletas en el piso de arriba. María no era la única criada en la casa nueva. Había otras 3 que estaban muy flacas y casi nunca hablaban entre ellas, salvo esporádicos susurros. También había un anciano, que según dijeron a Bruno, se encargaría de preparar las hortalizas todos los días y servirle la comida en el comedor, y que parecía muy desdichado y un poco malhumorado. «A nosotros no nos corresponde pensar», dijo madre mientras abría una caja que contenía un juego de 64 vasitos que los abuelos le habían regalado cuando se casó con padre. «Ciertas personas toman las decisiones por nosotros». Como no sabía qué significaba aquello, Bruno fingió no haberla oído. «Me parece que nos hemos equivocado», repitió.
Creo que lo mejor será olvidar todo esto y volver a casa. La experiencia es la madre de la ciencia, añadió, una frase que había aprendido hacía poco y que le gustaba utilizar siempre que era posible. Madre sonrió y colocó los vasos con cuidado encima de la mesa. Te voy a enseñar otro refrán, dijo. Al mal tiempo, buena cara. Pues yo no veo que pongamos buena cara. Creo que deberías decirle a padre que has cambiado de idea. Si no hay más remedio que pasar el resto del día aquí y cenar y quedarnos a dormir esta noche porque todos estamos cansados, no importa. Pero mañana tendríamos que levantarnos temprano si queremos llegar a Berlín antes de la hora de merendar. Madre suspiró. Bruno, ¿por qué no subes y ayudas a María a deshacer las maletas? Dijo. ¿Para qué voy a deshacer las maletas si solo vamos a...? Sube, Bruno, por favor, le espetó madre, porque al parecer no había inconveniente en que ella lo interrumpiera a él, pero no funcionaba igual a la inversa. Estamos aquí, hemos llegado, este será nuestro hogar en el futuro inmediato, y tenemos que poner al mal tiempo buena cara. Bruno no sabía qué significaba el futuro inmediato, y así lo dijo. Significa que ahora vivimos aquí, explicó madre, y no se hable más. Al niño le dio un retortijón. Algo crecía en su interior, algo que cuando ascendiera de las profundidades de su ser y saliera al mundo exterior le haría gritar y chillar que todo aquello era una equivocación y una injusticia, y un grave error por el que alguien pagaría tarde o temprano, o que sencillamente le haría prorrumpir el llanto. No entendía cómo habían podido llegar a aquella situación. Él estaba tan tranquilo jugando en su casa con sus 3 mejores amigos para toda la vida, deslizándose por la barandilla de la escalera, intentando ponerse de puntillas para contemplar todo Berlín, y de pronto se encontraba atrapado allí, en aquella casa fría y horrible, con 3 criadas que hablaban en susurros y un camarero de aspecto desdichado y malhumorado, donde parecía que nadie podría estar alegre nunca. Bruno, he dicho que subas y deshagas las maletas ahora mismo, le ordenó madre con aspereza. Él supo que hablaba en serio, así que dio media vuelta y se marchó sin decir nada más. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero no permitiría que se vertieran. Subió al piso de arriba y se giró lentamente describiendo un círculo completo, con la esperanza de descubrir una pequeña puerta o un armario que más tarde podría explorar, pero no había nada. En aquella planta solo había 4 puertas, 2 a cada lado del pasillo, enfrentadas. Una daba a su dormitorio, otra al dormitorio de Gretel, otra al dormitorio de madre y padre y otra al cuarto de baño. Este no es mi hogar y nunca lo será, masculló al entrar en su habitación y encontrar toda su ropa esparcida por la cama y las cajas de juguetes y libros todavía por vaciar. Era evidente que María no tenía claras sus prioridades. Mi madre me ha dicho que venga a ayudarte, dijo con voz queda. María asintió y señaló una gran bolsa que le contenía todos sus calcetines, camisetas y calzoncillos. Si quieres, separa todo eso y ve poniéndolo en esa cómoda de ahí. Señaló un feo mueble al fondo de la habitación, junto a un espejo cubierto de polvo. Bruno suspiró y abrió la bolsa repleta de ropa interior. Le habría encantado meterse dentro y confiar en que cuando saliera habría despertado y se encontraría de nuevo en su casa. ¿Tú qué piensas de todo esto, María?, preguntó tras un largo silencio. Siempre había sentido simpatía por María, a quien consideraba una más de la familia, pese a que padre dijera que solo era una criada y con un sueldo excesivo, por cierto. ¿De qué? De esto, dijo él como si fuera lo más obvio del mundo, de que hayamos venido a un sitio como este. ¿No crees que hemos cometido un grave error? Yo no soy nadie para opinar sobre eso, señorito Bruno, repuso María. Tu madre ya te ha explicado que el trabajo de tu padre...
Jo, estoy harto de oír de hablar del trabajo de padre. Es de lo único que se habla, la verdad. El trabajo de padre no sé qué y el trabajo de padre no sé cuántos. Mira, si ese trabajo significa que tenemos que irnos de casa y que tengo que dejar la barandilla de la escalera y a mis 3 mejores amigos para toda la vida, creo que padre debería replantearse su trabajo. ¿No te parece? Entonces se oyó un chirrido proveniente del pasillo. Bruno se asomó y vio cómo se abría un poco la puerta de la habitación de madre y padre. Se quedó paralizado. Madre seguía abajo, lo cual significaba que padre estaba allí y que quizás hubiera oído lo que Bruno acababa de decir. Se quedó mirando la puerta, casi sin atreverse a respirar, temiendo que padre saliera de repente para llevárselo abajo y le... La puerta se abrió un poco más, y Bruno dio un paso atrás al ver aparecer una figura, pero no era padre. Era un hombre mucho más joven y más bajo que padre, aunque vestía el mismo tipo de uniforme, solo que sin tantos adornos. Estaba muy serio y llevaba la gorra firmemente calada. Bruno vio que tenía el pelo muy rubio alrededor de las sienes, de un rubio casi artificial. Llevaba una caja en las manos y se dirigía hacia la escalera, pero se paró un momento al ver al Bruno allí plantado, observándolo. Lo miró de arriba abajo como si fuera la primera vez que veía a un niño y no estuviera muy seguro de qué hacer con él. Comérselo, hacer el caso omiso de él o pegarle una patada y echarlo escaleras abajo. Al final lo saludó con un rápido gesto y siguió su camino. ¿Quién era ese?, preguntó Bruno. Parecía un joven tan serio y tan agobiado que debía tratarse de alguien muy importante. Uno de los soldados de tu padre, supongo, contestó María, que al ver aparecer al joven se había puesto muy tiesa y juntado las manos delante del pecho como si rezara. En lugar de mirarlo a la cara, había bajado la vista al suelo, como si temiera convertirse en piedra si atisbaba sus ojos. No se relajó hasta que el joven se hubo marchado. Ya los iremos conociendo. Creo que no me cae bien. Parece demasiado serio. Tu padre también es muy serio, observó María. Sí, pero él es padre. Los padres han de ser serios. Tanto da que sean verduleros, maestros, cocineros o comandantes, añadió, enumerando todos los trabajos que sabía que hacían los padres decentes y respetables y sobre cuyos títulos había meditado en numerosas ocasiones. Y no me parece a mí que ese sea un padre, aunque se los veía muy serio, eso sí. Bueno, es que tienen un trabajo muy serio, suspiró la criada. O al menos eso creen ellos, pero yo en tu lugar evitaría a los soldados. Aparte de eso, no veo qué otra cosa puedo hacer, dijo Bruno con tristeza. Ni siquiera creo que haya alguien con quien jugar que no sea Gretel. Menudo consuelo. Gretel es tonta de remate. De nuevo sintió ganas de llorar, pero se contuvo, pues no quería parecer un niño pequeño delante de María. Echó un vistazo al dormitorio, intentando descubrir algo interesante. No había nada, o al menos eso parecía. Pero entonces le llamó la atención una cosa. En el lado opuesto de la puerta había una ventana que arrancaba del techo y se prolongaba a lo largo de la pared, parecida a la de la buhardilla de la casa de Berlín, solo que no estaba tan alta. Bruno la miró y pensó que quizás podría ver por ella sin necesidad de ponerse de puntillas. Se acercó poco a poco, con la esperanza de divisar Berlín y su casa y las calles aleñadas y las mesas donde los vecinos se sentaban a tomar sus bebidas espumosas y contarse historias graciosísimas. Avanzó despacio porque no quería llevarse un chasco, pero como aquel era el dormitorio de un niño, no tuvo que caminar demasiado para llegar a la ventana. Pegó la cara al cristal y vio lo que había afuera, y esta vez, si bien sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus labios formaron una O, sus manos permanecieron pegadas a los costados porque algo le hizo sentir un frío y un temor muy intenso.